George. Amigos de Clave Prevención, qué gusto estar con ustedes una vez más. Bienvenidos a este proyecto de comunicación de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan. Llegamos a ustedes a través de las redes sociales, esta herramienta en la que estamos en contacto con ustedes y tenemos incluso interacción para escuchar, para leer sus comentarios. Permanezcan en esta transmisión a través del Facebook de la cuenta oficial de Protección Civil y Bomberos de Zapopan. No dejen que su negocio, que su patrimonio sea afectado por un incendio, por un incidente que implique, por ejemplo, un incendio, una explosión. ¿Cuáles son las principales causas? ¿Cuál es la incidencia que hay en Zapopan al respecto? De todo eso vamos a platicar esta tarde con nuestros especialistas, así que los invito a que nos acompañen y que compartan también esta transmisión para llegar a otras personas. Doy la bienvenida a mi compañero, mi amigo Carlos Ordóñez Vázquez, oficial bombero, también ingeniero mecánico eléctrico y especialista en temas de investigación de incendios. De hecho, permanece a la División de Investigación de Incendios y Explosivos de nuestra dependencia y con él vamos a platicar esta tarde. Carlos, buenas tardes, bienvenido amigo y gracias por haber aceptado la invitación a esta entrevista. Muchas gracias a ti y un placer estar con el público y esperemos que la información que tratemos aquí sea de mucho apoyo para la gente que tiene su negocio. Por supuesto. Hemos platicado, Carlos, amigos, en otras oportunidades con tus compañeros, incluso de esta división de cuestiones de incendios en casa, habitación, sobre todo, cómo prevenirlos y también las consecuencias de estos percances, de estos incidentes. Sin embargo, creemos importante hablar de los incendios también en negocios, en comercios, Carlos. Cuéntanos un poco a manera de introducción el panorama de lo que les ha tocado a ustedes intervenir, investigar. Contemos a la gente, por favor, cuál es la situación. Claro que sí. El año pasado, la División de Investigación de Incendios Explosivos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos tratamos un total de 141 asuntos, de los cuales el 30% se dio en negocios donde tuvo que ver, por ejemplo, manejamos varias causas, pero las englobamos en tres que son las principales, las cuales son disturbio eléctrico, cosas donde tenga que ver el gas LP y el manejo inadecuado de fuentes de calor. Muy bien. Y los iremos, amigos, nos irás contando, Carlos, uno por uno, justamente las circunstancias de estas causalidades y cómo podemos también evitarlas. Hacia el final de esta entrevista les vamos a dar recomendaciones importantes, amigos, para que aprendan ustedes a identificar el riesgo de incendio en sus negocios, en sus comercios y cómo podemos prevenirlos. Pero me llama la atención, Carlos, es decir, 30 de cada 10 incendios, 3 de cada 10 incendios, como bien señalaba, el 30% son en negocios, es una cantidad importante. Así es, o sea, si nos ponemos a pensar, 3 de cada 10 incendios son en negocios, entonces tenemos que ver la manera de cómo tratar de evitar todo eso. Como sabemos, esta área se encarga de generar estadística, la cual nos sirve para prevenir. Muy bien, justamente es el objetivo y que con esta información analizarla, poder, amigos, mostrárselas a ustedes y que podamos tomar medidas. Ahora sí, Carlos, pues empecemos por la principal causa, decías, que es la cuestión de incidentes o disturbios eléctricos, como dicen ustedes, cuéntanos. Así es, la principal causa que tenemos la manejamos como disturbio eléctrico, que esa pues vienen siendo están varias ramas. Por ejemplo, como causa principal en disturbio eléctrico tenemos las sobrecargas en las líneas de alimentación de los negocios. ¿Qué es eso? Cuando decimos una sobrecarga, de pronto creemos que es conectar muchos cables, pero ¿a qué nos referimos? Pues es que si viene siendo eso. Por ejemplo, tú conectas algún aparato eléctrico a una línea y después dices, no pasa nada, conecto otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Generamos calor en esa instalación eléctrica, la cual puede derivar en un cortocircuito. Es decir, sí está abasteciendo esos aparatos o quizá un aparato que decías necesita mayor voltaje para funcionar, inicialmente puede operar, pero está generando ahí calor, dices, ¿en dónde y qué es lo que puede provocar? Bueno, por ejemplo, en este caso genera temperatura en el aislamiento del cable, lo cual al generarse ese calor
puede que el cable se empiece a derretir, se juntan los cables, lo cual provoca un disturbio eléctrico, generando chispas a alta temperatura. Recordemos que el cobre se funde a 1080 grados, entonces imagínate esa temperatura cayendo en materiales combustibles en toda esa área, puede provocar un incendio. Oye, y tras un cortocircuito, decías, tal cual amigos, a veces parece algo muy mínimo, muy o poco significante, pero veámoslo como nos lo están explicando nuestro compañero. Se derrite el plástico, ¿no? Del conductor, el recubrimiento del cable, hay un contacto de los, ajá, así es, y sucede, vaya, un chispazo. ¿Qué temperatura alcanza ese chispazo? Porque dices que el cobre se derrite. El cobre a los 1080 grados centígrados se derrite. Entonces, ¿qué es eso? El cobre cae hacia el material combustible que se encuentra en esa área, puede generar un cortocircuito. Un incendio. Un incendio, perdón. Ajá, oye, pero, o sea, a una temperatura muy alta, pues, o sea, donde cae, lo puede incendiar. Todo el material combustible que se encuentra en esa área, si por ejemplo tenemos mucha acumulación de combustible, de material combustible, se puede generar el incendio. Si en este caso no hay tanto material, pues nada más sea el cortocircuito, quizás se vaya la electricidad, no hay abastecimiento eléctrico en la habitación, ahí queda. Muchas veces no, o sea, por desgracia, casi todos, en la mayoría tenemos, donde tenemos instalación eléctrica visible, tenemos material combustible, lo cual al caer, te repito, al caer esas chispas generan el incendio. Muy bien. Entonces, una de las causas iniciales es la sobrecarga de líneas que alimentan los aparatos y demás. ¿Qué otra circunstancia tenemos, Carlos? Cuéntanos. Por ejemplo, tenemos que toda la gente, hablando de negocios, cuando tú llegas a un local comercial, ok, lo rentas, pero da la casualidad de que anteriormente, un ejemplo, era una papelería, ahora llega una tortillería. Al tú meter una tortillería, tu instalación eléctrica debe ser la adecuada para la tortillería. Entonces, ¿por qué? Por los motores. Muchos motores trabajan a 220 volts. Recordemos que una instalación eléctrica por lo general son 110 volts, el promedio que se maneja. Ahora, tú llegas con aparatos diferentes. Ok, entonces dices, tengo un contacto aquí, tengo un contacto allá, no pasa nada, con esto la libro. Siendo que no, ¿por qué? Porque la instalación eléctrica no es la adecuada para tu consumo, el que tú vas a tener. Entonces todo eso te puede generar una sobrecarga en la línea. Otra cuestión sería que estamos acostumbrados generalmente a no dividir en circuitos la instalación eléctrica. Lo ideal y lo más seguro sería tener circuitos, por ejemplo, un circuito para la pura iluminación, otro circuito para lo que es la alimentación de equipos eléctricos. Y así, o sea, puedes dividir en varios circuitos. Entonces, muchas veces lo que hacemos nada más llega a comisión, conectamos, bueno, está el abastecimiento de electricidad, conectamos la pastilla térmica y de ahí, pum, o sea, un solo circuito. Siendo que lo ideal sería dividirlo, como te comento, para que en caso de que haya un cortocircuito, nada más la pastilla bote y hasta ahí quede el cortocircuito, no genere más daño en toda tu instalación. Así es como funcionaría el tomar esta medida, digamos, un cortocircuito queda como aislado, digamos, y no hay afectación ni a tus aparatos que están en otros circuitos. Es correcto, así es. Muy bien, entonces muchas veces no se hace esto, amigos, cambia de giro total un negocio y hay que hacer las adecuaciones necesarias de acuerdo pues a los aparatos que vayamos a utilizar, motores y demás. Otra circunstancia que nos vas a contar de incendios provocados por cuestiones eléctricas. Son varias cuestiones, pero por ejemplo, otra sería tener instalación eléctrica visible y oculta. ¿Qué es eso? Por norma se sugiere que toda la instalación eléctrica, ya sea de casa, habitación o local comercial, esté oculta, pero cubierta por tubo conduit, que es lo más común. Ahora, muchas veces en todo lo que es el local tenemos esa instalación, pero después el negocio crece, entonces toda la gente cuando su negocio va creciendo piensa en todo menos en modificar la instalación eléctrica. Entonces se le hace fácil, no pasa nada, conecto un cable de este lado, conecto un cable de este lado y alimento, por ejemplo, un refrigerador nuevo que me llegó. Vuelvo a lo mismo, esa instalación eléctrica no es la adecuada para ese consumo. En un principio quizás se proyectó para dar el consumo al momento de que se hizo la instalación de los equipos. Pero te repito, la tienda va creciendo, que bueno, que crezca, pero que también la gente tome en cuenta que al crecer tu negocio vas a meter más productos y tu consumo va a ser mayor.
En este punto que nos mencionas de que el cable esté oculto o la instalación esté oculta, ¿de qué manera se puede recubrir o ocultar esa instalación? Y aparte, pues tiene que estar al 100% recubierta, ¿no? Se supone que cuando en una construcción es lo primero que se planea, o sea, son los muros y después va la instalación eléctrica. Se sugiere que esté planeada completamente, dividida en secciones, con lo que te comentaba, en circuitos, para posteriormente meter las líneas de distribución eléctrica a la casa o al local comercial. Después, por lo general, todo lo que usan para recubrir es manguera de color naranja, o en su caso tubos de PVC, también ya se está implementando eso, o tubos de cobre. Entonces todo eso va oculto en las paredes. Se ranura la pared, se mete la instalación eléctrica, se cubre con el enjarre y eso es lo que le llamamos instalación eléctrica no visible. Nos querías, Carlos, mencionar algunos ejemplos de incidentes donde ha sido la causa un cortocircuito, una cuestión eléctrica. Platícanos y qué se identificó en esos incidentes en particular. Por ejemplo, tenemos un asunto en una pollería en la cual se revisa la instalación eléctrica, se encuentra oculta, hasta ahí estamos bien, pero te repito, al hacer otra adecuación, quizás se metieron más equipo, al meter más equipo no corrigieron la instalación eléctrica. ¿Qué fue lo que provocó? Conectaron una extensión para dar alimentación eléctrica. Esa extensión la colocaron a cierta altura, enredada en un mismo cable. Al tú enredar un cable en una sección, lo que provoca es mayor temperatura. De por sí, cada calle, en toda la instalación eléctrica se genera temperatura, pero ahí lo que estamos haciendo es generar temperatura mayor. O sea, estamos enredando un cable con otro cable, con otro cable, con otro cable. Entonces llega la temperatura tan alta que el recubrimiento se rompe, se juntan los cables y genera el cortocircuito. ¿Fue el caso ahí? O sea, tú... En este caso, esa fue la causa, disturbio eléctrico, pero por la instalación eléctrica no adecuada que se encontraba en ese momento. Muy bien. Se produjo el chispazo, bueno, la evidencia que ustedes encontraron, aparte de la investigación, había un video, pues. Sí, si estamos observando, se ve en el video la instalación eléctrica. Al momento que da el chispazo. En este caso, por ejemplo, como no había mucho material combustible en la zona, se genera el chispazo, pero no quedó, y aparte por la pronta intervención de los compañeros. Si en este caso hubiera al costado o alrededor mayor material combustible, se hubiera terminado pudo haberse propagado. Es correcto. Pero en este caso, aparte, pues una pollería creo que no es un lugar como para almacenar tantas cosas. Muy bien. Sin embargo, en el punto que señalabas, como esta mala práctica, pues, de tomar un cable expuesto y enredarlo ahí, produjo este peligroso cortocircuito. Otros casos, Carlos, que les ha tocado investigar. Otra cosa, se atendió un servicio hace poquito en el cual encontramos una conexión irregular. ¿A qué le llamo conexión irregular? La instalación eléctrica, bueno, ahí encontramos dos anomalías. La primera sería que tenían un diablito. Entonces, un diablito también, como no es la instalación eléctrica adecuada, te puede generar un cortocircuito. En el caso específico de lo que fue la tienda de abarrotes, se dio un cortocircuito en lo que fue una luminaria. Esa luminaria genera chispas a altas temperaturas, hacen contacto con el material combustible, genera el incendio. En ese caso sí fue una propagación mayor debido a todo el material que se encontraba. Muy distinto a la pollería, que nada más fue un asunto en donde fue muy poco el material que se consumió y hasta ahí quedó. En el otro no, por todo el material combustible que había se propagó en toda la parte de abajo de la casa. Recordemos que esa casa estaba habilitada en la parte de abajo como tienda de abarrotes, negocio comercial, y la parte de arriba como casa habitación. Muy bien, incluso, este incidente, dices, teniendo una tienda, pues hay cartón, hay plásticos y demás, mucho material con el que se propaga el incendio, como ya mencionabas. Entonces, esta condición, pues puso en riesgo incluso a los habitantes en la parte superior. Es correcto. Bueno, es una recomendación personal. Lo ideal sería que si tú haces una construcción para nada más una comercial, que nada más seas una comercial. ¿Por qué? Porque en ese caso, no sé, por ahorrarse quizás la renta en algún local comercial, pudieron evitar alguna
algún riesgo mayor. Muy bien, en este caso particular de la tienda de abarrotes, Carlos, nos decías, bueno, el cable que alimentaba una luminaria, se produjo ahí un cortocircuito. ¿Qué pudo haber sido? ¿Falta de mantenimiento? La falta de mantenimiento más que nada. Otra cosa que encontramos precisamente en ese negocio fue que había conexión mixta, que lo que te comento, la instalación oculta y la visible. Y otra también que encontramos fue una conexión irregular con un diablito. Muy bien. ¿Qué implica el tema de una conexión? Aparte bueno, cuéntanos, ¿qué puede implicar este tema aparte del riesgo de incendio? Mira, ahí te va. Se supone que cuando alguien pone un negocio, o sea, están pensando en prosperar. Entonces, hasta ahí todo bien. Ahora, tú pones un diablito en un negocio, ¿por qué? Por ahorrarte unos pesos, eso te puede generar un no beneficio. ¿Por qué? Por ejemplo, en este caso, si tú tienes una instalación irregular con un diablito, para empezar no tienes protección eléctrica que te puede evitar el cortocircuito. Ahora, todo eso te puede generar daño en tus aparatos eléctricos al no estar regulado con la protección que debería de llevar. Se supone que una pastilla eléctrica a cierta corriente corta, o sea, es que es un corte, lo que hace es como un tope. Llega la corriente eléctrica, si hay un alta de voltaje, corta. Y en ese caso, como esa protección no existe, llega de lleno a tus aparatos eléctricos. Entonces, pudiendo ocasionar un daño. Es correcto, así es. Oye, Carlos, ¿y a los bomberos? Otra cosa muy importante, los bomberos, como tú sabes, llegan, ellos no conocen el ambiente al que están enfrentando. Llegan, combaten el incendio, pero nos ha tocado en donde los compañeros llegan y todavía sigue alimentado. Entonces, es un riesgo latente hacia el personal de bomberos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, también te puede producir un electrocutado. Muchas veces, bueno, resulta que ya parece que cortaron o bajaron el suministro y sigue habiendo. Es correcto, sigue habiendo. Entonces, ahí lo que hacen los compañeros pues es ubicar la alimentación general y cortarla. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, creo que no hay necesidad de llegar a ese punto. Los bomberos, te repito, mis compañeros llegan, combaten el incendio, entonces no están pensando en lo que pudiera haber como conexión irregular. Muy bien. Ok, ¿hay algún otro caso de cuestión eléctrica que traíamos de ejemplo, Carlos? Son esos dos, ¿verdad? Son esos dos nada más. Muy bien. Pasamos a otra de las causales, ¿te parece? De incendios en negocios. Cuéntanos la segunda causa principal de incendios en negocios. La segunda causa la tenemos catalogada como incendios donde actúa el gas LP. Por ejemplo, se da mucho en lo que son fondas, restaurantes, negocios comerciales como son alitas. Nos ha tocado flamazos y explosiones. Y también, sí, nada más sería como lo más común, digamos. ¿Qué pasa ahí en cuestión de malas prácticas o de cuestiones incorrectas que provocan estos incendios? Principalmente se dan mucho las fugas de gas. Las fugas de gas. ¿Por qué? Porque siempre hemos comentado que al lugar que llegues conoces siempre tu instalación eléctrica o tu instalación de gas. Entonces, en ese caso, mucha gente llega, renta local, pero no conoce mucho la instalación de gas. Entonces, al no conocerla, es un riesgo latente el que existe. Por ejemplo, nos ha tocado en asuntos de lavandería, por ejemplo, un asunto reciente fue una lavandería, en donde fue una explosión debido a la fuga de gas que existía porque no existía un tapón en una lavadora donde debería de llevarlo. Entonces se conjuga todo lo que son malas prácticas y el no conocer la instalación de gas en este caso. El desconocimiento. Muy bien, y también es una causa importante, amigos, de estos incidentes a los que también responden nuestros bomberos. Esta tarde estamos platicando con nuestros compañeros especialistas de la División de Investigación de Incendios y Explosivos de nuestra dependencia, hablando, amigos, puntualmente de los incendios en negocios. Son 30% de todos los incidentes que se atienden son en negocios, son en comercios, representan riesgo a personas, por supuesto las fondas, los restaurantes que tienen personas o comensales o clientes, y por supuesto también al patrimonio, ¿no? Pérdidas importantes, muchas de ellas. Estamos hablando en muchos de los ejemplos que nos ha puesto el compañero Carlos, pues son pequeños y medianos negocios, amigos, de colonias, de barrios, donde se producen estos incidentes. Y bueno, y a manera de resumen, la principal causa, el tema de cuestiones eléctricas, disturbios eléctricos, y ahora nos mencionaba el tema del gas LP también como una causa. Recuerdo, Carlos, hace poco se atendió un incendio en una panadería o un pequeño local o casa que estaba habilitada como panadería. ¿Qué encontraste ahí? Ok, al hacer esa investigación lo que encontramos fue una manguera no adecuada para el tipo de conexión.
Recordemos también, si se trata de evitar consecuencias graves, hay que conocer la instalación. En este caso se usó una manguera, la cual no era la adecuada ni la apropiada para llevar ese tipo de operación. Oye, no era un cilindro. No, era un tanque estacionario, aproximadamente unos 300 kilos, a la cual le conectaron una manguera del agua. Entonces, es muy diferente la presión del gas LP a la del agua. Entonces, en este caso no fue ni explosión ni flamazo, nada más fue la ruptura de la manguera, la cual no soportó la presión a la cual salía el gas del tanque estacionario. Muy bien, de ahí se van a desprender algunas recomendaciones que les vamos a dar al final, amigos, pero ¿qué es lo que argumentaba esta persona, Carlos? En este caso argumentaba algo muy chistoso. Por ejemplo, se supone que cuando alguien hace una instalación de gas, tiene que saber del tema. Entonces, se sugiere que la instalación la haga gente preparada y calificada. Entonces, él comentaba que alguien pasó en ese momento por la calle y que él tenía un problema, entonces le comentó a la persona que pasaba y que él respondió que él le ayudaba. Siendo que quizás alguien que tenga los conocimientos no se atrevería a llevar a cabo eso, porque sabe el riesgo que conlleva. Ajá. Y si sabe del tema, tiene que saber la responsabilidad que le lleva al hacer ese tipo de conexiones. Entonces, no creemos que haya pasado eso, sino que más bien él, por ahorrarse un poco de dinero, él mismo se aventó la instalación de gas. Al no tener el conocimiento previo para llevar esa acción, provocó en que la ruptura de gas. De esa manguera, que era una manguera para jardín, para regar, pues, y la había conectado a un tanque estacionario. El reporte, recuerdo, incluso, Carlos, llegó como una explosión por un estallido, tronó esta manguera, no aguantó la presión. Afortunadamente no pasó a mayores, pero bueno, es parte de lo que estamos hablando, amigos, esta tarde, de cómo prevenir estos incidentes, y bueno, muchos de ellos que tienen que ver con la cuestión del gas LP también en los comercios. Sigamos adelante, Carlos. Otra causa también que tenemos es el contenedor de gas LP, el cual se sugiere que cuando alguien llega a tu casa o a tu negocio, si manejas un negocio de comida, pues tu principal fuente es el gas LP. Entonces, si es un tanque estacionario, no genera tanto riesgo. Pero en este caso, si es un cilindro de 30 kilos, que por lo general es lo más común que encontramos, que lo revisen bien por la parte de abajo. Hemos encontrado picaduras y el mal estado del cilindro, lo cual provoca una fuga. Al tú tener una fuga en un lugar confinado, puede generar una acumulación de gas, lo que puede llevar a una explosión o, en su defecto, una intoxicación. Ahí está. Nos están escribiendo, Cris Ordóñez dice, bueno, saludos al ingeniero Ordóñez, sabe mucho del tema y es bueno saber de las instalaciones en nuestros hogares para evitar riesgos. Por supuesto, estamos hablando en esta ocasión, haciendo énfasis en los negocios, pero claro que esto hay que aplicarlo también a nuestros hogares, como ya lo hemos comentado antes. Daniel Bermúdez, muy buen programa. Me gustaría saber si hay normas de gas LP para laboratorios de escuelas. ¿Qué podrías abonar al respecto, Carlos? Para toda instalación eléctrica y de gas, lógico que hay normas. Por ejemplo, si no mal recuerdo, la norma para instalaciones eléctricas en locales comerciales es la NOM 002 mexicana. Ahí te especifica cómo tiene que ser la instalación eléctrica y lo que tiene que conllevar. Muy bien. En este caso nos están preguntando para laboratorios de escuelas, no lo tenemos a la mano, podríamos investigarlo. Se investiga, se checa el dato. Y le pasamos el dato. Gracias a Daniel Bermúdez por seguir esta transmisión de Clave Prevención. Importante, nos dice, porque bueno, un laboratorio en las escuelas, todos lo recordamos, en la secundaria, en la preparatoria, se hacen estas prácticas y se maneja, prácticas pues de la teoría aprendida, y se hacen estas prácticas en los planteles escolares, y es importante, y la cuestión de la seguridad, por supuesto. Gracias por tu comentario, muy buena pregunta. Jairo Pérez, saludos a Carlos Ordóñez, excelente, estamos a la orden, te envía saludos, Jairo. Muchas gracias, igualmente. Muy bien, amigos de Clave Prevención, sigamos adelante. Dice, bueno, te saludan, mira, te saludan. Muchas gracias, Jairo, estamos ahí pendientes. Y bueno, continuemos con el tema. Ya hablamos de la cuestión de gas LP. Ok, por ejemplo, tengo algún otro dato en cuestiones de gas LP. Otra cosa son el mal estado de la instalación, por ejemplo, o la falta de componentes en tu instalación. Así como en una instalación eléctrica es muy importante la pastilla que te puede evitar el corto, la pastilla termoplástica, en una instalación de gas lo principal es el regulador. Hemos también acudido a varios servicios en donde la instalación eléctrica, está directa, sin regulador. Entonces, el gas. ¿Qué pasa cuando un cilindro no tiene un regulador? ¿Qué pasa con la presión del gas? En este caso sale la presión a todo lo que da,
y te puede generar, por ejemplo, una ruptura de mangueras. Puede ser al no tener el regulador, te puede generar eso, o acumulación de gas, intoxicaciones o algún incendio. La estufa, Carlos, también está diseñada para cierta presión, evidentemente. Es correcto, y todo eso lo regula, ahora sí, el regulador. Entonces, al no contar eso, el gas pasa directo. Entonces, no hay un control en el cual te pueda parar pues esa presión. Y entonces, amigos, otra vez, algo muy sencillo como, bueno, no quiero gastar en un regulador, me ahorro unos pesos, pero puede eso provocar un incidente muy, muy importante. Sigamos adelante, Carlos. Pues ya sería la tercera causa. Ajá. Tenemos una tercera causa de incendios en negocios, de acuerdo a lo que ustedes han investigado, y pues platícanos cuál es esta causa. La tercera causa la manejamos como el manejo inadecuado de fuentes de calor. Por lo general siempre son veladoras. Puede ser alguna veladora, algún cargador conectado que genere temperatura, cafeteras, hasta ciertos lugares, aunque sea local comercial, planchas, hemos encontrado planchas conectadas. Entonces, por ejemplo, cuando tú en el asunto de incendios, negociaciones por manejo inadecuado de fuentes de calor, un ejemplo, una veladora. La gente acostumbra a dejar las veladoras prendidas como son en altares o muchas veces para la iluminación, cierta iluminación que se requiere en el negocio o en la casa habitación. Entonces todo eso al tener material combustible cerca de la veladora genera temperatura y puede que prenda los materiales que se encuentran cerca de la fuente de calor, llevando al punto de ignición los materiales que están ahí presentes. Muy bien. ¿Y han encontrado indicios de esto en algunos incidentes? Sí, también se revisó hace poquito una zapatería aquí en el centro de Zapopan, en el cual el incendio no se generó de una magnitud fuerte, nada más fue en el área de baño. ¿Qué encontraron ahí? Lo que encontramos ahí fue restos de veladora, fue en el área de baño, entre lo que fue el mejitorio y la pared. Entonces encontramos la veladora que estaba prendida, de hecho también encontramos los cerillos con los que probablemente encendían la veladora y revistas y zapatos. Esto estaba, repito, en un área muy pegada, entonces la veladora genera temperatura y llevó al punto de ignición los materiales que se encontraban ahí y se generó fue un pequeño incendio. Pero otra vez, amigos, producto de una mala práctica. Entonces, muy importante conocer, Carlos, estos datos que ahora nos has compartido, esta estadística, amigos, que decir lo que se está generando y que nos está sirviendo, que nos va a servir justamente para identificar ciertos patrones, ciertas malas prácticas o ciertas circunstancias que provocan este tipo de incidentes y que todos podamos corregirlos, podamos prevenirlos, podamos evitarlos. De pronto al comerciante, Carlos, lo que más le interesa pues es salvar o proteger su patrimonio. La cuestión de los seguros para los negocios es un dato relevante, ¿no? Otra cosa sería el contar con un seguro. En caso de algún siniestro, te sirve como amortiguador para ahí mitigar las pérdidas, exactamente. Y que, amigos, hemos platicado en otras oportunidades de ese tema también, y bueno, no está de más tomarlo en cuenta. Estamos llegando a la parte final de esta entrevista, amigos. Compártanla en sus cuentas de Facebook para llegar a más amigos. Esto ocurre en el municipio de Zapopan. Esto que les compartimos son datos que genera nuestra División de Investigación de Incendios y Explosivos en Zapopan. Sin embargo, imaginemos lo que ocurre pues en la zona metropolitana también, con cientos, miles de negocios que hay donde podemos pues adoptar estas recomendaciones y estas prácticas o corregir estas malas prácticas de las que ya nos está hablando nuestro compañero Carlos Ordóñez. José López, felicidades a Carlos, excelente reporte, dice que Dios te bendiga y que bendiga tu trabajo. Tomaremos en cuenta estos pasos. Gracias, José, por tu comentario. Llegamos a la parte de las recomendaciones. Carlos, ¿te parece? Expliquemos a nuestros amigos desde cómo identificar o qué tengo que hacer para identificar qué nivel de riesgo a incendio hay en mi negocio y también qué medidas deben de tomar. De acuerdo. Por ejemplo, regresando a la causa principal, que es disturbio eléctrico, voy a comentar varias cuestiones. Como recomendación número 1 sería revisar periódicamente la instalación eléctrica. Por lo general, en México estamos acostumbrados de que a mí nunca me va a pasar, le pasará a alguien más, pero menos a mí. Entonces, sí se sugiere que se revise la instalación eléctrica periódicamente para evitar alguna sobrecarga. ¿Hay algún plazo?
¿Recomendado? Una instalación eléctrica tiene de promedio de vida entre 10 a 15 años, dependiendo también el uso que le den. Muy bien, entonces amigos, si ya nos acercamos a esa fecha o no digamos, tiene nuestro local, nuestro establecimiento más años de estos, vale mucho la pena tomarlo en cuenta. Así es. La segunda recomendación sería no combinar la instalación eléctrica. Lo que te decía, instalación visible con la oculta. Si una vez tú ya tienes tu instalación eléctrica oculta, pues así síguele. O sea, no trates de, por ahorrarte unos pesos o no hablarle a algún albañil o a alguien de que te lleve la instalación eléctrica adecuada. No pasa nada, conecto algo y lo dejo al exterior. Lo ideal sería que todo quede completamente oculto. En ese caso, como dices, crece un negocio, Carlos, y tengo un refrigerador adicional, tengo algún otro aparato, y se hace esto de poner una extensión. Pensará el dueño del negocio, yo no voy a romper la pared para meter otra instalación oculta o para conectar ese aparato. ¿Qué es lo que tiene que hacer? O sea, para tener la instalación oculta. Pues en ese caso tiene que pensar cómo ¿Hay otras alternativas? Exactamente, volver a rediseñar su instalación eléctrica. ¿Para qué? Para que como ya metió un complementario, también mediar las cargas. Entonces, se sugiere que en ese caso que si ya metió algún refrigerador y le pesa mucho modificar la instalación eléctrica, pues que lo haga. Vuelvo a lo mismo, en ese caso se contrata a algún especialista para que le diga cuál sea la mejor opción, tanto que funcione técnicamente como estéticamente y no se vea mal ahí. Okay, muy bien. ¿Alguna otra recomendación? Claro, tenemos, por ejemplo, no tener la instalación eléctrica modificada, lo que viene siendo el diablito. Es como recomendación, o sea, tener derechos, pagar tu consumo realmente lo que es y no tener ese tipo de situaciones. Que vuelvo a lo mismo, o sea, aparte una multa de comisión ahorita realmente no es nada barato. Entonces, si vemos el beneficio con lo que te puede ocasionar, es mejor hacer las cosas bien, evitas riesgos en tus aparatos de consumo eléctrico, evitas algún cortocircuito y sobre todo pues una multa. O sea, como en el peor de los casos, pues al final de cuentas son negocios. Entonces todo el mundo lo que trata en un negocio pues es de acaparar todo el dinero que se pueda. Entonces como que una multa pues no le veo el asunto de la necesidad de tener allí ese peligro inminente. Además del riesgo, por supuesto. Seguimos adelante. Y ya por último, si van a hacer alguna adecuación, alguna modificación, pues que lo haga personal adecuado y capacitado. Sobre todo es muy importante, que no se lo aviente ahí Juanito o Pedrito. El primo o el amigo que no me va a cobrar o me va a cobrar muy poquito, pero me va a hacer pues una mala instalación. Muy bien, y bueno, de los otros dos aspectos también darías alguna recomendación. Por ejemplo, en asuntos de gas LP, que sería la segunda causa de incendios aquí en el municipio en negocios comerciales, tenemos como recomendación revisar minuciosamente el contenedor, que fue lo que te comentaba. Cuando llegue el repartidor de gas, sabes que a ver, antes de que entres a mi domicilio, a mi negocio, tengo que revisar. Y igual, si tú ves que se encuentra en mal estado, sabes que cámbiamelo hasta que uno te genere confianza, vaya. No lo recibas si lo ves en mal estado. Pues sería lo mejor no recibirlo, porque al final de cuentas tú estás pagando por algo y eso pues te tiene que gustar y no te tiene que generar algún riesgo. Por ejemplo, revisar las conexiones de gas LP. Hemos también encontrado, bueno, que la instalación ha sido irregular, no contando con el teflón. Quizás vuelvo a lo mismo, porque alguien que no contaba con experiencia, no fue el adecuado para llevarla a cabo. Entonces, en este caso, revisar que todas las instalaciones de gas estén completamente bien selladas, o que si se percatan que hay alguna fuga de gas, inmediatamente llamar a los bomberos o a superación de fugas para que se haga cargo de la situación. Perfecto. Y muy bien. Y bueno, alguna recomendación que tengas en relación a fuentes de calor, ¿verdad? Que también es otra de las incidencias que ya mencioné. Así es. Si, por ejemplo, al cierre del negocio ya no es necesario tener conectado por ejemplo, alguna cafetera, algún cargador, alguna veladora, pues en su caso apagarlas. Sería la mejor forma de evitar todo ese tipo de situaciones. Me llama la atención, dices, un cargador. ¿Hablamos de los de teléfonos? Así es. ¿Qué están generando, jalan energía? O sea, ¿qué pasa? Pensamos que no. Sí, en ese caso, por ejemplo, al estar conectado, lógico que si hay, sí te está generando calor. O sea, de que hay consumo de energía, hay consumo de energía. Otra cosa, últimamente todo lo que llega en telefonía celular es de procedencia china. Entonces no cuenta con las características adecuadas para el uso para lo que le vas a dar. Entonces, la muy mala calidad propicia
a que todo lo que tú tengas conectado te explote o te genere algún cortocircuito. Pero, sí, por ejemplo, en ese caso muy en específico es la calidad con la que ya están mandando los productos a México. Muy bien. Y tenerlo ahí conectado, dices, un producto de mala calidad provoca la generación de calor, hubo un cortocircuito como ya nos lo mencionaste. Entonces, evitar tener, si también salgo, y eso pasa, digamos, en cuanto a las casas de habitación, ¿sucede con los electrodomésticos igual, Carlos? Es decir, por ejemplo, la tele, la pantalla, es evitar tenerlos conectados si no los estamos usando. Por ejemplo, si como recomendación, si la gente sale de viaje, no está de más bajar tus pastillas eléctricas. Sí, sería como la mejor recomendación. Ya cuando llegues, lógico que muchas veces la gente se la piensa por el refrigerador, pero pues no pienso, o sea, yo siento que es algo no necesario, tú vas a estar de vacaciones. Y sobre todo, si en este caso tú sabes que tienes diablito, pues ahí ver cómo lo haces, porque sí está complicado el asunto. Sería mejor tener tu instalación correcta, bajar las palancas y te vas tranquilo. Te vas quizás con la tranquilidad de que si pasa algo en tu casa, no va a ser la causa algo eléctrico. Bien, amigos de Clave Prevención, pues estamos llegando a la parte final de esta entrevista, hoy platicando de incendios en negocios o incidentes en negocios o en comercios y cómo prevenirlos, cómo evitar, justamente para bajar la incidencia en ese sentido. Al menos 141 casos fueron investigados por nuestros compañeros el año pasado. De estos compartimos algunos datos, algunos hallazgos que ellos han detectado y bueno, que nos ayudan pues a tomar conciencia, a saber cómo podemos prevenir este tipo de incidentes. Pues muy bien, algo que desees agregar, Carlos, ya estamos llegando a la parte final de esta entrevista esta tarde. Pues sobre todo conocer tu instalación eléctrica, ya sea de eléctrica o de gas LP, y pues no tener los diablitos que pueden provocar algún disturbio eléctrico. Y en su defecto, como recomendación, al cerrar el negocio, pues tratar de mitigar todos los riesgos, no dejar nada prendido. Como último dato, algunos de estos incendios, o no sé en qué horario ocurren, porque eso es importante. Por lo general ocurren cuando el negocio está cerrado y un promedio está entre 2, 3 de la mañana, o sea, no hay horario específico, pero sí se da por la noche, o sea, por la noche sí se ha dado la mayor incidencia. Entonces hay que tomarlo también en cuenta, amigos, cuando cierren su negocio, antes de cerrar su negocio, mitiguen todos los riesgos, que no haya alguna posibilidad de que ocurra un incendio. Muy bien, estamos llegando, pues insisto, a la parte final de esta entrevista. Ingeniero Carlos Ordóñez, también oficial bombero, ingeniero mecánico eléctrico, especialista en esa área, y de la División de Investigación de Incendios y Explosivos de nuestra dependencia, que justamente, amigos, está adscrita a la Dirección de Operaciones. Son los compañeros que salen justamente a atender también los incidentes. Te agradezco mucho que hayas platicado esta tarde con nosotros, Carlos. No, pues gracias por la invitación y estamos a la orden. Muy bien. Amigos de Clave Prevención, agradezco mucho su compañía. A nombre de mis compañeros Jorge Álvarez en la cámara, en la producción también de este proyecto, mi compañera Gabriela Seda en el manejo de redes sociales, Juan Carlos Coya en parte del diseño de la imagen de este proyecto. Soy Isaías Patlán Núñez, agradezco mucho que hayan estado con nosotros y los espero en una próxima transmisión. Recuerden que la clave para salvar vidas es la prevención. Muchas gracias y hasta la próxima.